Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión de este martes 1 de septiembre. Soy Alberto Toro Bielma y como siempre es un gusto acompañarlos durante esta jornada informativa. Recuerden nuestro servicio de Guaterreport al 4003-3859 y nuestras redes sociales. Estos canales están a su disposición, así que ya pueden enviar sus reportes, denuncias o información relevante que quiera compartir con nuestros televidentes. Ahora sí, comenzamos. Y recordemos que ayer lunes arrancamos el día con la noticia de un motín en Escuintla en el que 10 guardias penitenciarios quedaron como rehenes. Esta madrugada, poco después de medianoche, fueron liberados sin nada que lamentar. Pero, ¿qué ocurrió en la tan agitada jornada alrededor de la cárcel El Infiernito? Y yo di instrucciones bajo mi entera responsabilidad, que si se hace necesario el uso de la fuerza, se tendrá que hacer uso de la fuerza. No estoy diciendo que maten a nadie ni que le disparen a nadie. El infierno se había desatado para los guardias del centro penitenciario de máxima seguridad de Escuintla, o al menos eso contaban las autoridades del Ministerio de Gobernación. Motín en el Infiernito, 10 rehenes, miembros del sistema penitenciario, todo ello como represalia a la dispersión de 39 miembros de la rueda del barrio 18 en distintas cárceles del país. Ocurrió a las 9 de la mañana aproximadamente. El día de hoy, aproximadamente a las 0900 horas, el jefe de la comisaría 31 del departamento de Escuintla nos hace de conocimiento relacionado a una toma como rehenes del personal del sistema penitenciario, en el cual se nos solicita apoyo para poder intervenir. Sin embargo, la alarma no se percibía en los mensajes oficiales. Nosotros vamos a actuar con respeto a los derechos de las personas que están recluidas, siempre y cuando las acciones de ellos también están encuadradas dentro de los derechos que les corresponden como reos. Hemos tomado la decisión que ha traído como consecuencia, en primer lugar, que los pandilleros han tomado rehenes. El origen del acto de rebelión habría estado en lo que era noticia el 20 de agosto. En un operativo a gran escala realizado por la Policía Nacional Civil en la cárcel de máxima seguridad, más conocida como El Infiernito, fueron trasladados 42 pandilleros, entre ellos líderes del barrio 18. Entre los líderes de esta pandilla se encuentra Aldo Dupi Ochoa, alias El Lobo, y Rudy Alfaro, alias El Smurf, quienes se fueron llevados bajo fuertes medidas de seguridad a una cárcel de la ciudad capital. Un operativo con el que pretendían, según informaron, evitar las extorsiones organizadas desde adentro de las prisiones. Las instrucciones han salido de la rueda del barrio 18, que la rueda es la que dirige esta pandilla, y a raíz de esta situación se ha trasladado y se ha desintegrado a diferentes cárceles con el objetivo de no generar estas acciones o estas órdenes. Y con el polvorín desatado, Yamatei habló en cadena nacional, pregrabada a las 7 de la noche. La policía tiene instrucciones de negociar con ellos la deposición absoluta de todas las acciones que están ocasionando y poniendo en riesgo la vida de los rehenes. Y dio un mensaje opuesto a lo que pasado mediodía había dicho el ministro. No vamos a aceptar imposiciones ni que los reos sean cargo del control de los centros de detención. Más cercano, eso sí, a lo que finalmente se hizo. El hecho de que esté la cúpula de la policía en mi persona, de alguna forma, pues también generaron aquella acción de parte de los pandilleros para poder abstenerse a tomar las decisiones que habían tenido, como el resguardo o el secuestro de estas personas. 30 minutos adentrados en la madrugada del martes, la Policía Nacional Civil entró en el penal y fueron liberados los 10 rehenes. Gracias a Dios que se llegó a un diálogo, ¿verdad? Se llegó a un acuerdo, las peticiones que ellos querían, y gracias a Dios que ellos colaboraron, no nos golpearon, no nos hicieron nada. Motín, más de 15 horas con rehenes, sin información oficial por parte de la pandilla implicada ni mensaje posterior del presidente o el ministro. Un nuevo capítulo en la infame historia del Infiernito. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán.
Bueno, y este ha sido un tema que ha estado en la opinión pública durante los últimos 2 días. Por eso vamos a abordarlo con Francisco Jiménez. Él es exministro de Gobernación, con quien nos conectamos en este momento en vivo para conversar sobre estos detalles de lo ocurrido el día de ayer en el Infiernito. Exministro, ¿qué tal? Les saludamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Acabamos de observar detalles de lo ocurrido el día de ayer. ¿Cómo analiza toda esta situación y la respuesta de las autoridades? Bien, yo creo que lo que sucedió el día de ayer hay varias aristas para analizar rápidamente, que yo sé que en televisión no hay mucho tiempo. La primera cuestión es precisamente el comportamiento de los pandilleros, en el sentido de que ellos utilizan siempre como mecanismo, no es la primera vez lo que esto expresan, no es la primera vez que sucede, donde ellos utilizan la violencia al interno de los centros penitenciarios para poder lograr objetivos concretos que tienen. Esto, digamos, es una manera de presionar, obligando a las autoridades a que haya un cierto nivel de negociación, porque las autoridades no pueden dejar de negociar porque están por medio vidas de terceros, que es, digamos, un riesgo. Y como ustedes vieron en la nota, el presidente autorizó precisamente que la policía negociara porque la policía tiene la suficiente capacidad profesional de hacerlo. Es muy probable que lo que se resolvió fue resultado de esa negociación. Esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque la pandilla tiene posibilidades efectivamente de ejercer violencia a la interna de los centros penitenciarios para ejercer presión. Esto no debería de ser así, no deberían de haber condiciones adecuadas para que ellos puedan ejercer esta violencia. Esto deriva de un análisis que se tiene que hacer cada vez nos encontramos con esta misma circunstancia, y es un problema sistémico. ¿Y cuál es el problema sistémico? Es que al interno de los centros penitenciarios no hay un control total de parte de las autoridades de los privados de libertad, tanto los que están en cumplimiento de pena como en la área preventiva. Esto tiene varias razones, no es simple y sencillamente una falta de voluntad política, aunque tiene mucho que ver. La primera cuestión es el tema del hacinamiento. Más de la mitad o casi la mitad de los privados de libertad, tanto en preventivo como en cumplimiento de pena, me equivoqué, más del 50 o casi el 50% son privados de libertad en la línea de la situación preventiva, es decir, que no han sido condenados. Esto significa de que si no resolvemos el problema, y este no es un problema solo del Ejecutivo, solo del Ministerio de Gobernación, es un problema sistémico del sistema de justicia. Si no encontramos una salida técnica acorde a las condiciones jurídicas y los derechos humanos, porque aquí es inevitable que abordemos de ese tema, para no utilizar siempre la prisión preventiva, sino que medidas sustitutivas, vamos a teniendo hacinamiento. ¿Y esto qué significa? Que en un lugar donde hay muchas personas hacinadas, es imposible que el Estado pueda controlarlos. Lo más que puede hacer es control perimetral. Dos, un tema que es importante, es que es fundamental retomar un tema que se ha venido hablando de hace muchos años, y es la reforma al modelo penitenciario. Es decir, discutamos sobre qué se necesita efectivamente reformar en el sistema para que esto no suceda. El otro punto que es importante, y es muy importante de comunicarlo porque hay muchos mitos sobre esto, solo el 6%, según los datos de las personas y las instituciones que se dedican a analizar esto, solo el 6% de los privados de libertad, del total que hay en nuestro sistema carcelario, son identificados como miembros de las maras y pandillas. ¿Esto qué significa? Ustedes se van a sorprender porque van a decir, pero es decir, el 6% es muy poco para todo el problema que se crea, efectivamente. Es decir, si son solo el 6%, ¿por qué no logramos controlar ese 6% de toda la población carcelaria? Es porque no tenemos un modelo penitenciario que se adapte a esa necesidad de ponerlo bajo control. Sabemos que la mayoría de los delitos que son de impacto a la población, extorsión, sicariato y algunos otros delitos, salen precisamente de las decisiones que se toman al interno de los pandilleros y de las dos grandes pandillas que están en el sistema penitenciario. Se habló de Lobo, y el Lobo sabemos de que en un momento determinado fue identificado precisamente como el que mandaba ciertas acciones de sicariato. Entonces, si no hay control, no podemos entonces detener esto. En gran medida, si logramos controlar el sistema penitenciario, vamos a controlar la criminalidad afuera. Repito, no es un tema que se resuelva de la noche a la mañana, pero hay que empezar con algo. El otro tema importante Exministro, perdón que lo interrumpa. Usted habla de varios factores que para entender un poco este fenómeno social que se registra en las cárceles, donde los delincuentes buscan tener control en los centros penitenciarios, pero también mencionaba una salida para resolver todo este conflicto. A su juicio, ¿cuál debería ser esa salida?
La primera es paralelo a tres cosas que para mí son fundamentales. Uno, resolver el tema del hacinamiento, y ese es un problema, repito, no solo del Ejecutivo, sino de todo el sistema de justicia, y también del tema legislativo, que hay que cambiar leyes. Dos, un tema de crear mejores condiciones para el control, y en eso ¿qué consiste? Cárceles de máxima seguridad. Esto lo venimos diciendo muchos analistas de hace muchos años. Si tenemos una cárcel de máxima seguridad donde aislamos a los privados de libertad, que son líderes de esto, bajo las condiciones de respeto a los derechos humanos y todo lo que no necesitamos tenerlos bajo control, dañándoles sus derechos. Se puede hacer muy bien respetando sus derechos, pero que no estén comunicados, una serie de factores. El tercer elemento es que todas estas dos cosas no van a ser posibles si no logramos una reforma al modelo penitenciario, que pasa por planificar a mediano y largo plazo, y por lo que pasa precisamente de establecer prioridades de carácter presupuestario. Es decir, si no logramos implementar este tipo de acciones que necesitan plata, efectivamente puede haber mucha voluntad de parte del ministro, el director del sistema penitenciario, pero si no tienen los mecanismos para hacerlo, simple y sencillamente no podrán hacerlo. Aquí la responsabilidad es integral. No solo decir que es el ministro el responsable o el director del sistema, me parece a mí que sería irresponsable. Es un problema global, un problema integral que debemos de verlo de esta manera. Lo que sucede es que cuando suceden estos hechos, emerge como un problema único, pero es un problema también que hay que resolver a mediano y largo plazo. Este plan que menciona también serviría para acabar con las extorsiones que dirigen los pandilleros desde los centros penitenciarios, o basta con solo dispersar a los delincuentes, o hacen falta más acciones. La dispersión es una estrategia, y es una estrategia que no se utiliza solo en Guatemala, se ha utilizado en todo el mundo. Es, creo yo, digamos, una estrategia adecuada. Claro, hay que ver en este caso si los pasos y los modos como se aplicó esta estrategia fue en términos técnicos y prácticos lo mejor. Eso yo no puedo decirlo porque no tengo la documentación en mis manos. Pero en términos generales, esta dispersión, esto es un tema que funciona, pero de nada sirve que yo traslade por ejemplo, yo identifico a un privado de libertad que es elemento que está dañando hacia el exterior y tiene un entorno que le favorece esto, yo lo traslade a otra cárcel para eliminarle ese entorno. En poco tiempo, si no hay las medidas de control sobre esta persona, en poco tiempo va a recuperar ese entorno que tenía en la otra cárcel. Es decir, solo por sí el traslado no es suficiente. Si no tenemos controles internos fuertes, carecemos de él por muchos factores, entre ellos está la corrupción, está un problema con la guardia penitenciaria que está mal pagada, mal preparada, etcétera, etcétera, y otros elementos más ahí que sería largo extenderlos. Entonces, necesitamos, sí, yo no estoy en contra de la estrategia de la dispersión, como se le ha llamado, creo que es una estrategia normal, pero no podemos simplemente porque hoy se nos ocurre hacerlo, no estoy diciendo que ha sido el caso hoy, desconozco, repito, la decisión estratégica, pero si no logramos poner un entorno de control, cuando cambiemos a alguien, son cosas de días para que él adquiera de nuevo el control de su entorno. ¿Por qué? Porque son un tema, digamos, que tiene que ver con el dinero. Si un líder de una pandilla tiene mucho dinero, va a reconstruir su entorno favorable en cualquier centro penitenciario. Entonces va combinado esta acción con otras. Exministro, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos y gracias por ese análisis y balance que nos ofrecía con respecto a la situación que se registró el día de ayer. Muchas gracias, feliz tarde. Conversábamos con Francisco Jiménez, exministro de Gobernación. Cambiamos de tema. Indignación y demanda de justicia ha causado la trágica y violenta muerte de una joven de 26 años y también la de un artesano de 48. Los crímenes ocurrieron en dos hechos violentos registrados en Xela en los últimos 9 días. Estas son las historias. Rubí Esmeralda Siquina Villagrán era asistente de la Oficina Municipal de la Mujer de Salcajá, Quetzaltenango, y Edgar Orlando Lemus era un artesano que vendía sus productos en el Parque Central de Xela. Ellos no eran cercanos, pero tienen algo en común. Son víctimas de la violencia y ahora sus familiares y amigos piden justicia. La noche del 31 de marzo, el Ministerio Público recolectó evidencias en el cuarto de baño de un apartamento de la zona 1 de Salcajá, lugar en donde se encontraba el cuerpo de Rubí Siquina, una joven de 26 años que trabajaba en beneficio de las mujeres y que murió por múltiples heridas de arma blanca en el abdomen. Su trágica muerte es repudiada por diferentes sectores y por la Municipalidad de Salcajá. Que hagan su trabajo, que realmente puedan ellos darle seguimiento a los diferentes casos. No queremos que Rubí sea una estadística más, un número más. Ella puede ser una hija, ella es una hermana, pero sobre todo es una amiga.
y nosotros queremos de verdad que se esclarezca este hecho. En la otra escena, el 24 de agosto, murió Orlando Lemus, un artesano de 48 años. Con carteles, flores y veladoras, sus compañeros artesanos y quienes compraban sus artesanías piden que se haga justicia y aseguran que él no era un delincuente, como se informó cuando ocurrió el ataque armado. Además, relataron que era víctima de extorsiones. Pero fue muy mala información. Mi amigo Orlando no era ningún pandillero ni tenía rivalidad con nadie, y era una persona que nos transmitía mucho amor, y nos sentimos indignados de cómo pasó todo esto. Que este parque, en vez de ser un lugar seguro, un lugar familiar, se haya vuelto un lugar oscuro donde a todos nos dé miedo caminar, porque no sabemos a qué horas va a pasar alguien y va a disparar un sinfín de plomazos, se dirá coloquialmente, ¿verdad? En los casos, los familiares, amigos y compañeros de trabajo piden que se esclarezcan los hechos. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. Ahora llegó el momento de hablar sobre el comportamiento del coronavirus en Guatemala. Según la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, señala que se diagnosticaron 815 nuevos contagios tras efectuar 3.521 pruebas. Con ello, el país se contabiliza 74.893 casos. También se reporta que 18 pacientes perdieron la vida. Con ello ya son 2.778 el total de víctimas mortales por la pandemia. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 867 casos recuperados estimados durante las últimas horas y en total contabilizan 62.935 pacientes recuperados. El tablero da cuenta que actualmente hay 9.180 casos activos estimados. Recuerden que estos datos corresponden a la actualización del 31 de agosto de las 0 a las 23 horas con 59 minutos. Y en las últimas semanas se ha registrado una disminución de casos de coronavirus en Guatemala, principalmente en el área central del país, que incluye los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla, algo que podría cambiar. Según los datos estimados por la Comisión Presidencial para Atención a la Emergencia del COVID-19, para mediados o finales del mes de septiembre dará inicio un repunte que se tiene previsto como la segunda ola de casos. Una precaución de parte desde la COPRECOVID. Este es el departamento de Guatemala, que como ustedes saben ha sido el departamento que más rápidamente comenzó a disminuir el número de casos. La tasa del departamento de Guatemala ha caído por debajo de 125 casos por 100,000, pero vemos una pequeña disminución de esa caída que teníamos en el número de casos, lo que llamaríamos una meseta que estamos comenzando a observar, y esto podría ser el preámbulo o el prefacio para lo que podría ser un repunte que hemos anunciado puede ocurrir hacia la mitad de septiembre. Así que estamos desde la COPRECOVID observando esa meseta muy detenidamente. Y desde julio se ha dado una descentralización de pruebas en el país, permitiendo que laboratorios privados también realicen los tamizados. Hasta el momento se han realizado 246.026 pruebas. Solo en el departamento de Guatemala, cerca del 48% de las pruebas han sido realizadas por los laboratorios privados, seguido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en último lugar el Ministerio de Salud. Mientras que en los otros departamentos también son los laboratorios privados quienes ahora hacen más pruebas, pese a las donaciones que han adquirido en el Ministerio de Salud. Con todo el debido respeto a sus personas, porque ahorita procedemos. Y a pesar de que se registra una disminución de casos de coronavirus en el área central del país, 3 hospitales de los 6 que se encuentran en el área metropolitana tienen sus intensivos saturados. El Ministerio de Salud se prepara para el rebrote de casos de coronavirus en el país, pero pese a que ahora existe una disminución de estos, también hay una preocupación por los casos críticos que siguen desbordando las áreas de intensivo de los hospitales, principalmente los del área metropolitana. Según el control que lleva la COPRECOVID, existe una preocupación debido a la ocupación de las camas del área crítica de los hospitales San Juan de Dios, Villanueva y del Parque de la Industria, quienes tienen un 100%. Ante ello, Asturias pide no confiarse y mantener las medidas de prevención, principalmente no tardarse en llegar a los centros asistenciales. En su mayoría
vemos que la ocupación de ese hospital es que llegó a ser por arriba del 90% durante el pico de la epidemia. Hoy por hoy está en promedio alrededor del 50 al 60% de ocupación. Quisiera recalcarle a la población que no se confíe, ahorita que tuvimos la disminución de los casos, que si usted siente que tiene síntomas de coronavirus, y especialmente si usted es una persona de alto riesgo, trate de llegar a los servicios de salud tempranamente. Tenemos pruebas, tenemos capacidad de manejarlo. Si usted llega tardíamente a estos centros hospitalarios o a los centros de atención, es posible que usted termine como un paciente de cuidado crítico y queremos evitar que estén en los ventiladores y que las personas lleguen a necesitar, digamos, de un cuidado más intensivo. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. 6 de la tarde con 23 minutos, continuamos en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión y también vamos a continuar hablando acerca del sector salud, porque 18 muertes por COVID-19 reportan las autoridades del Hospital Regional de Quiché, cubriendo un alto porcentaje de las 25 muertes que se presentan en el área de salud integrada por 17 municipios. Además, el velorio ilegal de personas fallecidas por COVID-19 trajo como consecuencia más casos positivos en Santa Cruz del Quiché. La zona de COVID-19 en el Hospital Regional de Quiché reporta el mayor número de muertos de la totalidad del área de salud central que cubre 17 municipios. Muchos de ellos murieron a su ingreso al hospital. Y con respecto a la mortalidad, tenemos casi un promedio como de 15 a 17, 18 pacientes fallecidos, desde que inició la pandemia hasta la fecha. Lo que sucede es que los pacientes vienen en estado crítico. Ya definitivamente a veces hemos tenido que pacientes ingresan y ya vienen muriendo, se mueren aquí en solo ingresar. La irresponsabilidad de varios vecinos al velar los cuerpos de los fallecidos por COVID-19 sin ninguna autorización, además de abrir los féretros, dio como resultado más casos positivos en diferentes regiones y zonas de la cabecera departamental. En la colonia Los Lirios y tenemos el otro en Chocamán Cuarto, si no estoy mal, donde muere una persona y lo velan 2 días. Sabemos que eso está prohibido. Al hacer la investigación allá, alguien de los familiares indicó de que se les había dado una autorización, lo cual es falso. Y debido a eso es que estamos viendo el aparecimiento de más casos. Las autoridades del Hospital Regional de Quiché no pudieron informar del número de trabajadores infectados por COVID-19 en ese centro asistencial. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y como le adelantaba antes de la pausa, el Ministerio de Salud comenzará a realizar pruebas serológicas con el objetivo de determinar quién ya ha padecido de coronavirus. El director de la COPRECOVID, Edwin Asturias, dio a conocer que el Ministerio de Salud autorizó la implementación de pruebas serológicas para medir los anticuerpos de los pacientes, las cuales permiten establecer si una persona ya tuvo la enfermedad, pero no se había percatado. Estas solo podrán ser utilizadas para investigación epidemiológica, como la que se llevará a cabo en los gimnasios, y para ensayos clínicos de plasma convaleciente, como un posible tratamiento para el coronavirus. Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo presentaron en julio en ese país una investigación que detalla cómo funciona este tipo de pruebas que ahora se implementarán en Guatemala. Son anticuerpos que el organismo desarrolla como forma de respuesta a la presencia del virus. Se deja coagular la sangre y se obtiene lo que se conoce como suero. Es donde están presentes los anticuerpos que presenta el paciente. El proceso de extracción, así como el resultado, dura en promedio unas 2 horas y los anticuerpos se pueden determinar a partir de los 10 o 15 días luego que ocurrió la infección o meses después que la persona se recuperó del coronavirus. Este tipo de pruebas funciona perfectamente para los asintomáticos que quizá nunca fueron diagnosticados. Pero uno puede enfocarse en determinadas subpoblaciones, imaginémonos personal médico, que están muy expuestos al virus y de esa manera tener mayor detalle el grado de infección real que hubo en esa subpoblación. El director de la COPRECOVID resaltó que las pruebas serológicas no podrán utilizarse para detectar casos activos de la enfermedad, ni como requisito para presentarse en lugares de trabajo, colegios, procedimientos médicos, ni certificados de viaje. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y pese a que el área metropolitana aún está en rojo en el semáforo epidemiológico y esto evita que algunos lugares de recreación y ejercicio sean habilitados, la COPRECOVID autorizó que se comience con los ensayos en al menos 26 gimnasios.
Por al menos un mes se habilitará la apertura de algunos gimnasios en el área metropolitana, donde se buscará llevar ensayos. Esto ya que, según el director de la Coprecovid, alrededor de 500.000 de personas utilizan los gimnasios en las áreas urbanas y es muy importante para mantener la salud física y mental. Existen algunos estudios mostrando que en otros países el riesgo de contagio en los gimnasios es relativamente bajo. Pero, como ustedes saben, dentro del tablero de alertas sanitarias, los gimnasios en alerta roja están indicados estar cerrados. Por tanto, por ahora lo que vamos a hacer es un ensayo controlado para saber qué riesgo pueden tener los gimnasios de poder infectar a las personas. 26 gimnasios del área metropolitana ubicados en Misco, Villanueva, zona 16, 18, 17, 12 y 10 participarán en este ensayo, donde los que participen también serán sometidos a diversos monitoreos, por ejemplo, mediante el uso de aplicaciones, pero también a pruebas serológicas para determinar si resultan contagiados durante el procedimiento. Ellos hicieron un sondeo de participantes, o sea, entrevistaron alrededor de 55.500 socios. De ellos, 20% de los socios dijeron que ellos estaban interesados en participar en este ensayo, o sea, 1 de cada 5 socios previos que tenían, y 8% dijeron que estaban interesados en participar juntamente con una prueba serológica. Significa que vamos a poder medir si ellos adquieren la infección o no. Según Asturias, este ensayo permitirá determinar el riesgo de ejercer este tipo de actividades y con ello modificar el tablero de alertas. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y el Aeropuerto Internacional La Aurora reabrirá sus puertas el próximo 18 de septiembre. La reapertura de los vuelos comerciales de pasajeros será bajo estrictas medidas de seguridad. La terminal aérea estará dotada de dispensadores de alcohol en gel, abastecimiento de equipos de bioseguridad y se ha capacitado al personal para que cumplan con todos los protocolos. Pero según señaló el director de la Coprecovid, a pesar de ya tener esta fecha, aún están definiendo el manual que se deberá seguir por parte de las aerolíneas y el aeropuerto, que también tendrá un puesto de salud para poder realizar pruebas de coronavirus a pasajeros sospechosos. Y una plenaria más que no se logra celebrar. Los diputados del Congreso llamados a sesión ordinaria se quedaron a las puertas de darle inicio hasta en 3 ocasiones en las que la agenda del día no fue aprobada. Felipe Garrán está en la sede del Legislativo para contarnos qué dejó de conocerse esta tarde. Felipe, te saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el ambiente el día de hoy en el Congreso de la República? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Y esto, más que la historia sin fin, parece la historia de nunca comenzar. Y es que hoy fueron 3 votaciones para establecer la agenda del día y ninguna de ellas se aprobó. En primera instancia se dio lectura a la agenda del día que había sido aprobada ayer lunes en la instancia de jefes de bloque. Esta no fue aprobada y luego hubo otras 2 propuestas de distintas bancadas para alterar el orden que tampoco tuvieron el visto bueno del Pleno. Vamos a escuchar al tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, sobre qué pasa que no se ha llevado a cabo la sesión ordinaria de hoy. El tema de las Cortes es el tema más importante en este momento y creo que es el momento en que todos debemos reflexionar de que tenemos todo un trabajo de iniciativas que están pendientes de leerse y de aprobarse. Nosotros lamentamos mucho que se pierda la oportunidad de avanzar con temas como los que estaban agendados el día de hoy, como el tema de la Universidad de San Carlos, que es muy importante para que puedan construirse sedes departamentales. Bueno, ¿y qué dejó de conocerse hoy? Pues, por ejemplo, hoy en la agenda del día estaban las reformas al decreto de la Ley de Contrataciones del Estado. Esto había sido apoyado sobre todo por las municipalidades del país que han visto cómo las intenciones de adquirir ciertos bienes o ciertos servicios durante la pandemia se han visto truncadas precisamente por toda la burocracia que hay que superar para poder contratarlas. También estaba el conocimiento de un préstamo que el Banco Centroamericano de Desarrollo e Integración tenía previsto para la Universidad de San Carlos de Guatemala con el fin de pues construir una mayor infraestructura en la provincia del país. Esto tampoco ha sido conocido y como último punto de la agenda de hoy estaba la elección de magistrados tanto a la Corte Suprema de Justicia como a las Cortes de Apelaciones, que recordemos hace más de 2 meses que debió de comenzar según el mandato de la Corte de Constitucionalidad. Con imágenes de José Castro y Fernando Cabrera, yo vuelvo contigo al set principal, Alberto. Gracias, Felipe, por tu reporte. Ahora llegó el momento de conocer lo más viral del día.
Comenzamos el recorrido a través de las redes sociales. ¿Qué videos se han viralizado durante las últimas horas? Los conocemos a continuación. Aunque parezca mentira, una carretera en Rusia se tragó un vehículo mientras este cruzaba normalmente sobre el asfalto. Aparentemente el conductor no vio un enorme pozo en el camino y el auto quedó atrapado. El hombre, por suerte, resultó ileso. Y el actor Will Smith subió este TikTok a su perfil en el que invita a los jugadores de básquetbol a mantenerse sanos y limpiar sus utensilios deportivos, en este caso la pelota, por lo que etiquetó a la NBA en la grabación. Lo que llamó la atención de los usuarios es la creatividad con la que envió el mensaje y alcanzó ya 2.5 millones de vistas. Y para finalizar, le mostramos este truco de fotografía que compartió en Instagram el fotógrafo Indio Vinit. Los resultados, sin duda, fueron impresionantes, por lo que tiene 1 millón de me gusta en la red social. Y este jueves se tomará posesión el nuevo arzobispo. Luego de la pausa, conozca de quién se trata y la importancia del cargo que recibirá. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Ahora llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Buenas tardes. Alberto, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas en las diferentes regiones del país. Entramos de lleno con la información. Como observa usted en pantalla, iniciamos con la gráfica de la costa sur y el oriente de nuestro país, donde se esperan condiciones variadas. Especialmente para la región oriental se espera una noche totalmente clara y despejada, mientras que en la costa sur esperamos totalmente nublado, acompañada de nubosidad dispersa, probabilidad de lloviznas y actividad eléctrica. Y las condiciones en la región de la meseta central y occidental del país se espera cielos parcialmente nublados, especialmente para la meseta central, mientras que en el occidente se espera una noche totalmente nublada. Y en la franja transversal del norte esperamos probabilidad de lluvia para el departamento de Izabal, una noche despejada para las Verapaces y el departamento de Petén. Las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el miércoles a la mitad de la semana, condiciones de cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el jueves, probabilidad de lluvia con una máxima de 26 y las mismas condiciones se reportan para el viernes, probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:50 de la mañana y se ocultará a las 6:13 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela, por tu reporte. Y hablando del pronóstico del clima, este martes se formó la tormenta tropical Nana en el Caribe, la cual podría afectar a Guatemala y otros países de Centroamérica en los próximos días. La Coordinadora para la Reducción de Desastres informó que están monitoreando la tormenta tropical Nana, la cual se formó en el Caribe y se prevé que pueda afectar Centroamérica a partir del jueves y podría extenderse hasta el fin de semana. En Guatemala continuamos con el monitoreo de la tormenta tropical Nana que se formó la mañana de este martes y que se esperan los efectos principalmente a partir del día jueves 3 de septiembre. Parte de lo que estamos realizando en conjunto con el INSIBUME es monitorear el desplazamiento que estará presentando y también la evolución que podría tener en los próximos días. Conred, en conjunto con el INSIBUME, mantiene monitoreo en los ríos del país y en la saturación de los suelos para evitar percances en los próximos días. Es importante que la población tome en cuenta desde ya las condiciones que vamos a tener en el territorio nacional, cómo va a cambiar esta situación a partir del jueves y los efectos que podríamos tener en cuanto a situación o saturación de agua en los suelos. Este sistema podría traer vientos y fuertes lluvias en partes de Nicaragua, Honduras, Belice y Guatemala. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta.
Ahora llegó el momento de conocer la información que nos llega a través del servicio de Guate Reporta al 4003-3859. Damos paso al reporte de Belín Hernández, quien nos compartió el video de un agente de tránsito de Misco que multa a un taxista, supuestamente por obstaculizar la vía, mientras el piloto se justifica que lo que hizo fue darle paso a un peatón. Porque es injusto que me estén multando y ni siquiera he hecho nada. Preséntame un artículo para obstaculizar un carril, una vía principal. Yo le voy a decir, en el reglamento de tránsito dice que no está permitido cargar más de las personas. Y eso, y aquí mire, de a 5 y de a 6. Pero es que no, ni siquiera le hizo. Pero la señora ni siquiera, ni modo que le iba a pasar jalando. Y le di vía porque está cruzando la calle. O eso también es delito, darle vía a la persona para cruzar. Así que no consideran. Uno piensa que esos carros son de uno, yo tengo que pagar cuota y todo eso. Es injusto lo que hacen con uno, de veras. Publicar en las redes sociales. Y personal del Plan de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias de la Municipalidad de Guatemala efectuaron el fin de semana último revisiones de buses respecto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el traslado de pasajeros en tiempos de pandemia. En las pruebas también estuvo presente el personal de la Dirección General de Transportes, quienes evaluaron las unidades de 7 empresas, 2 de Amatitlán, 2 de Villanueva y las otras 3 de Bárcenas, Villacanales y San Miguel Petapa. Y concluimos con el reporte de Óscar Castañeda, quien nos compartió el video de la granizada que se registró en Todos Santos, Cuchumatán, en Huehuetenango. Este fenómeno natural se ha vuelto común en esta región, ya que durante el invierno de cada año, los lugareños ven cómo de forma repentina se registran tormentas acompañadas de granizo que dejan una capa blanca sobre el terreno. Las imágenes que ven en sus pantallas fueron grabadas a la tarde del 29 de agosto último. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Llegó el momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso tenemos más información para usted. Lanzan el programa Impulsa tu tienda, que busca beneficiar a 300.000 tiendas de barrio. Al volver, le contamos cómo puede aplicar a este beneficio. Seis de la tarde con 42 minutos, continuamos con más información. Y esta mañana autoridades del Ministerio de Economía visitaron el área de la central de mayoreo, donde productores que forman parte del plan de reactivación venderán sus productos. El ministro de Economía, Antonio Maluf, realizó un recorrido en la central de mayoreo de la Municipalidad de Guatemala, el lugar donde productores agrícolas de diversos municipios del país que forman parte del Plan de Reactivación Económica tendrán un espacio para vender sus productos. El día de hoy el señor ministro de Economía ha hecho un recorrido en la central de mayoreo para buscar más oportunidades con las cuales podamos realmente fomentar el desarrollo económico y la reactivación económica que el gobierno está realizando en estos días. Y estamos trabajando de manera conjunta y coordinada, no solo dentro de los diferentes ministerios de economía, sino también con otras instituciones como lo es la Municipalidad de Guatemala, que nos está apoyando para poder tener espacios para los productores nacionales. Entre los vendedores que serán beneficiados están los productores de Patzún, que con el cordón sanitario puesto por la pandemia se vieron seriamente afectados. Primeramente Dios, de que tuvimos ya el acercamiento aquí en Ensaima, que tuvimos una oportunidad de poder vender ya para lo que es el mercado centroamericano. Uno de los objetivos será que todos los productores que venden en el SEGMA cumplan con la normativa internacional para apoyarles a impulsar sus exportaciones, buscando que toda la producción de Guatemala pueda ser exportada desde la central de mayoreo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas se unió con el Banco Industrial para darle vida al programa Impulsa tu tienda, que busca brindar créditos a tiendas de barrio, abarroterías y depósitos.
Con el objetivo de seguir apoyando con la reactivación económica del país, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, sus marcas asociadas y el Banco Industrial lanzaron el programa Impulsa tu tienda, que busca beneficiar a tiendas de barrio, abarroterías y depósitos para que puedan seguir trabajando con los protocolos necesarios de seguridad a través de créditos. Para nosotros es una forma de contribuir a la dinamización de la economía local, de un sector que consideramos estimado puede constituir alrededor de unas 300,000 establecimientos de todo tamaño y de toda naturaleza distribuidos en todo el territorio nacional, y que con esto vamos a hacer este aporte para que ese sector, esa tienda de barrio, ese tipo de negocio, que muchas veces son negocios familiares y que sirven a un vecindario, a una comunidad, puedan poder acceder a los productos que necesitan vender en sus establecimientos. En promedio, estos comercios al mes requieren de un capital de trabajo que oscila entre 5,000 a 160,000 quetzales dependiendo el tamaño, y de esas cantidades serían los créditos que se les podrían entregar con tasas asequibles. En cuanto a los requisitos, nosotros, como le dije, trabajamos directamente lo que es el comercio informal, y los requisitos son prácticamente mínimos. Lo único que pedimos es un año de permanencia en el negocio, y de ahí ya solo que nos permita hacer la visita personalizada. Y nada más, porque lo único que le pedimos es copia de DPI, el recibo de agua, luz o teléfono, todo lo demás lo hacemos nosotros, ¿verdad? Alrededor del 55% de la adquisición de alimentos y bebidas en Guatemala se hace a través de estos comercios, y estos créditos podrían garantizar el abastecimiento de productos de marcas asociadas a la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Quienes estén interesados pueden llamar al 2411-6006. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y continuamos hablando en materia económica, y es que en Huehuetenango también se pretende ejecutar un proyecto. Veamos de cuál se trata. Este es el proyecto que se espera pueda ser construido. La propuesta fue elaborada por el COCODE y arquitectos. Proyectan la edificación del Centro Comercial Comunitario Caibil Balam en la zona 8 de la cabecera. Consta de 1,576 locales formales y puestos para el piso de plaza en 2 plantas. Incluye parqueo para 150 vehículos, un salón de usos múltiples y una zona para carretas de comida rápida y central de abastos. El proyecto incluye lo que son cubículos, digamos, de formales e informales. Locales, estamos hablando de locales que tienen una medida de 2x2 y los locales informales. Y los locales formales tienen una medida de 3x3. Para vecinos, la inversión millonaria es necesaria para desarrollar la ciudad. Están dando un paso trascendental para Huehuetenango, porque desde hace años venimos hablando que hay que modernizar, que hay que cambiar, pero nadie hace nada. La propuesta fue presentada a integrantes del Consejo, quienes deben buscar fuentes de financiamiento para ejecutar la obra. Una minoría que podría tener oposición, porque así es. En este proyecto, pues la gran mayoría está de acuerdo. Al deporte, que como era un estadio, pues de otra manera se le afecta, pero pues podremos desarrollar y tener un compensador social. El proyecto está perfilado para ampliarse a unos 4,000 locales de ser necesario. Desde Huehuetenango para Noticiero Guatevisión reporta Mike Castillo. Y los cambios en la vida cotidiana que ha provocado la pandemia del nuevo coronavirus nos ha afectado a todos. Y la población estudiantil no ha sido la excepción. Jóvenes que con el esfuerzo de sus padres y tutoría de sus maestros, alegres esperaban el fin de año para concluir su carrera y graduarse. Algo que para esta ocasión será diferente, así como el modo de medir sus conocimientos. Según estadísticas de la Dirección Departamental de Educación de Escuintla, son 9,166 jóvenes que se espera se gradúen en este año atípico. Pero lograr este triunfo cuando no se puede asistir a clases y mucho menos realizar las prácticas supervisadas como tradicionalmente se hacía, se convirtió en el reto de docentes y alumnos que han tenido que superar. Desarrollaban los conocimientos adquiridos. Pongamos, había en algunos departamentos, pues veían lo que es archivar y qué cosa que se lleva a la clase de catalogación y archivo en la carrera de quinto perito. La única diferencia que se da acá es de que ahora los jóvenes pues no lo pueden ir a desarrollar
sino que lo están haciendo a través de un proyecto, desarrollando, dando a conocer todos los conocimientos que ellos adquirieron. Los conocimientos que los jóvenes adquieren eran puestos en práctica en alguna empresa. Debían desarrollar un proyecto de vida y uno de nación, mismo que ahora deben hacerlos en casa. Sin embargo, el mayor reto es que los mismos jóvenes concluyan las tareas que los docentes han diseñado para que por un lado puedan ganar y graduarse y por otro que no se expongan al contagio del coronavirus. Yo pienso que este proceso de seminario es muy importante para el país porque los jóvenes presentan iniciativas, estrategias para solucionar los problemas sociales y pues realmente muchos jóvenes en sus proyectos de nación se han distinguido porque han puesto muchas estrategias para ponerlas en práctica que van a mejorar la problemática social de nuestro país. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. ¿Y qué está pasando en el mundo? Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de muchos países de todo el mundo, con mascarillas y bajo estrictas medidas de higiene, empiezan hoy el curso escolar con el desafío de mantener la seguridad para que las clases presenciales mantengan su actividad en medio de la pandemia del COVID-19. Las escuelas contemplan confinamientos parciales en caso de que se produzcan brotes, pero apuestan por la continuidad de la educación presencial para asegurar la formación de niños y jóvenes en medio de la preocupación de los padres por los riesgos de contagio de coronavirus. La UNESCO alertó este martes de que solo la mitad de los alumnos volverá a las aulas en el actual inicio del curso, en un momento en que este se enfrenta al cierre de escuelas o a la incertidumbre por la pandemia. En total, 900 millones de los 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo de preescolar a secundaria deberían regresar al colegio entre agosto y octubre. Después de la pausa, especialistas comentan sobre el legado artístico que dejó Rodolfo Alburaz, en donde destacan las obras que retratan los ojos. Y el 9 de julio último, el Papa Francisco nombró al Monseñor Gonzalo de Villa como arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Guatemala. La toma de posesión será este jueves. Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez nació el 28 de abril de 1954 en Madrid, España, pero su familia emigró a Guatemala en 1962. Cuando era estudiante en la Universidad Rafael Landívar, ingresó como novicio a la Compañía de Jesús. En 1974 fue enviado a hacer su noviciado a República Dominicana. Cursó sus estudios de filosofía y una licenciatura en humanidades en la Ciudad de México y posteriormente estudió teología en Venezuela. Fue ordenado diácono en Caracas el 22 de mayo de 1983 y sacerdote en Panamá el 13 de agosto de 1983. Al año siguiente regresó a Guatemala, en donde trabajó como profesor de filosofía y ciencias políticas en la Universidad Rafael Landívar y en el Seminario Nacional de la Asunción. Posteriormente viajó a Canadá, en donde estudió una maestría en pensamiento social y político. Cuando regresó a Guatemala, colaboró con el cardenal Rodolfo Quesada Toruño en el proceso de diálogo para alcanzar una paz firme y verdadera. También participó en la Asamblea de la Sociedad Civil, en donde trabajó documentos preparatorios a la firma de la paz. En 2017 fue elegido presidente por 3 años en la Conferencia Episcopal y en 2020 fue reconfirmado por otros 3 años. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y el nuevo arzobispo de Guatemala, al ser la cabeza de la Iglesia Católica, tiene relevancia en diferentes ámbitos. Veamos de cuáles se trata. Monseñor Gonzalo de Villa fue nombrado como arzobispo de Guatemala el pasado 9 de julio. En tan solo horas tomará posesión como la figura más importante de la Iglesia Católica en Guatemala, convirtiéndose en el sucesor de Monseñor Oscar Julio Vián. Al fallecer este último, se nombró como administrador apostólico a Monseñor Raúl Antonio Martínez. El arzobispo de Santiago tiene a su cargo la arquidiócesis, pero también preside las reuniones de la provincia que corresponde a Santiago de Guatemala. Hay otras diócesis sufragáneas, que quiere decir que también en el caso de una situación importante para el país, será el arzobispo quien presida esa reunión con los obispos, que cada uno es independiente en sus diócesis, pero que en conjunto pueden también presidir.
Además de ser la cabeza de la Iglesia Católica en Guatemala, la figura del arzobispo a lo largo de la historia también ha tenido trascendencia política. Miguel Álvarez, cronista de la ciudad, destaca la participación de Monseñor Mario Casariego en distintos eventos políticos. El papel del arzobispo pues ha sido muy importante, dado a que es la persona que dirige una grey. A través entonces de sus recomendaciones y de su política puede definir una relación entre el pueblo y el Estado. Aunque el cargo represente cercanía con la clase política, existe la separación Iglesia y Estado, por lo que solo debería de dar acompañamiento moral. Por la importancia de la sede en la que se está, que es la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, ubicada a pocos metros de las oficinas principales del gobierno de Guatemala, tiene más que todo una guía moral, pero políticamente Iglesia y Estado están separados desde hace mucho tiempo, así que más que dar una palabra de aliento y en cuanto a su función moral está, pero políticamente no tiene ninguna participación. Otros arzobispos que han marcado recientemente la historia en Guatemala son Próspero Penados, Rodolfo Quesada Toruño y Óscar Julio Vián. Ahora la Catedral Metropolitana se prepara para despedir al administrador apostólico Monseñor Raúl Antonio Martínez y así recibir a Monseñor Gonzalo de Vía. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Luis, por tu reporte. Y de esta manera llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación. Recuerden, a las 8 de la noche, Soñando en Familia, y a las 9, María Luisa Gómez en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Será hasta mañana. Bendiciones para todos. Eres admirable porque sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal.